Buenos días, Ecuador, buenos días a despertar, buenos días, Ecuador. Bienvenidos a otro día más de ADN Político. El día de hoy vamos a estar conversando con un funcionario, un funcionario de la gobernación del Guayas. Bienvenido, Pedro Pablo. Buenos días. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Pedro Pablo, antes de iniciar la entrevista conversábamos de las gestiones que ustedes han realizado durante este proceso de emergencia sanitaria. Antes de eso, vamos a conversar un poco para que la gente sepa cuál fue tu gestión, la estrategia, mejor dicho, que usted usó para estar en la gobernación y enaltecer la gobernación, que fue un punto que usted siempre indicó antes de tomar esto. Sí, bueno, primeramente gracias por la oportunidad. Reitero nuevamente un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo, que siguen este programa aquí en La Data. Yo siempre he estado vinculado al servicio público en el sentido que me gusta mucho ayudar a las personas. Tuve la oportunidad de hacerlo cuando trabajé en la Dirección de Acción Social y Educación de la Alcaldía de Guayaquil, en la época de Jaime Nebot alcalde, y luego cuando se me dio la oportunidad de ser gobernador de la provincia del Guayas. Debo confesar que desconocía las funciones que desempeñaba un gobernador, porque por lo general un gobernador era más decorativo, de saco y corbata, que no se lo veía en el territorio, no se lo veía acercando los programas sociales, educativos, de vivienda, etcétera, que ejerce o que podría ejercer un gobierno nacional. Entonces, cuando se me dio la oportunidad, me planteé el poder acercar estos programas y no convertirme en un gobernador de escritorio, sino más bien de territorio. Y así fue como empezamos. Disculpa que te interrumpa, Pedro, sí. Pero tú indicabas en alguna oportunidad que eras como la comunicación política, pero no la ejercías, sino más bien accionabas con la comunicación política. ¿Cuál fue esta estrategia de esta comunicación dentro de la gobernación, ya que no sabías cuáles eran las funciones de un gobernador? Mira, escuchar a las personas. La mejor forma de ejercer una buena función es escuchar al pueblo, escuchar cuáles son sus necesidades. No ir a hablar, sino ir a cumplir, no ir a ofrecer, sino cumplir con lo que se vayan a hacer. Y así fue como empezamos a recorrer toda la provincia de Guayas en un sinnúmero de ocasiones para escuchar cuáles eran sus necesidades y solventarlas, ayudarlas, mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en Monte Sinaí nos propusimos legalizar Monte Sinaí. Monte Sinaí llevaba 10, 15, 20 años, personas viviendo ahí en legítimo derecho de poder legalizar sus viviendas por la cantidad de años que han transcurrido, por los censos que se han realizado para conseguir ese objetivo, y no los habían legalizado. Entonces, nosotros pudimos legalizar a 5,000 familias que viven en Monte Sinaí, que ahora ya no viven con temor o con zozobra de ser desalojados, y ahora ya pueden seguir construyendo sus viviendas, y ahora también merecen y tienen que darles los servicios básicos como agua, alcantarillado, etcétera, aceras, bordillos, que eso ya le corresponde a las alcaldías, en este caso hablando de Guayaquil. Entonces, estrategia ninguna, simplemente lo básico y lo elemental, que es escuchar al pueblo, escuchar sus necesidades y canalizar la ayuda para poderla hacer. Nosotros, por ejemplo, a mí en calidad de gobernador me tocaron las dos crisis más duras que le pudo haber tocado a cualquier gobernador de la historia. En este caso, el levantamiento indígena en el mes de octubre del 2019, cuando vimos los desmanes que causaron ciertos grupos terroristas, por calificarlo de alguna forma, en todo el país, y que afortunadamente en Guayaquil, en Guayas, no ocurrió porque blindamos a la provincia, blindamos a la ciudad de Guayaquil y no se convirtió en un botín más para ellos. Entonces, pudimos hacer eso, y luego ya lo que todos vivimos, la pandemia mundial, que es el COVID, que tan duros momentos vivimos, lamentando por supuesto todas las pérdidas que han ocurrido en el Ecuador y en el mundo entero, porque no es algo, insisto, que solamente ha pasado en Ecuador, sino que simultáneamente en el mundo entero. Y nosotros estuvimos siempre en primera línea, visitando hospitales, visitando los centros de salud, visitando los mercados para controlar los precios, visitando las fábricas de oxígenos, aperturándolas para poder incorporar, que esa fue otra gestión que hicimos durante la pandemia, fue incorporar casi 400 cilindros de oxígeno completamente gratuitos para poderlos poner a las órdenes del Ministerio de Salud Pública y del IES cuando había desabastecimiento del oxígeno. Eso, entre otras tantas acciones que pudimos realizar. Y siempre estuviste al lado del ex vicepresidente
Otto, y quiero consultarte si es cierto que tú llegas a la gobernación por recomendación del ex vicepresidente en este momento. Mira, es público notorio mi buena relación que tengo con el ex vicepresidente, no de ahora, sino de varios años atrás, y efectivamente él fue una de las personas que recomendó mi nombre y finalmente fue el presidente de la República quien decidió darme la oportunidad de servir a la provincia, de servir a los guayasenses desde la gobernación de Guayas, cargo en el que estuve aproximadamente un año y que presenté mi renuncia el año pasado por el mes de julio. Tuviste 11 meses exactamente. Pedro, ¿por qué te quisiste deslindar de un poco y renunciaste de la gobernación? Porque el poder es efímero, el poder no es para siempre. Creo que son ciclos que se deben de cumplir. Yo cumplí mi ciclo de devolverle la honorabilidad al puesto de gobernador, de demostrar con trabajo en territorio eficaz, acercando la ayuda social, la ayuda en diferentes áreas, sobre todo también el control de la seguridad, que es una competencia que tiene el gobernador de la provincia de Guayas, controlar con diferentes puntos, acciones, intervenciones como las que hicimos en Sociovivienda en su momento para controlar la delincuencia, el narcotráfico, el microtráfico, la inseguridad, etcétera. Y demostrar también que el poder no es para siempre, ¿no? Es bueno también demostrar el desapego que tiene uno por el poder. Yo he cumplido a cabalidad todas las acciones que se me han encomendado cuando estaba en la función pública, cuando estuve en la alcaldía de Guayaquil. Al mismo tiempo presenté mi renuncia irrevocable cuando me ratificó la nueva alcaldesa, en este caso la doctora Cintia Viteri. Una vez que me ratificó, yo presenté mi renuncia irrevocable porque intuía que no se iba a administrar bien, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, y el tiempo me está dando la razón. Eso es un capítulo aparte. En la gobernación quería tocar ese tema, Pedro, que sí. Ahorita hay ciertas cosas en redes sociales que la administración y la gestión de la doctora Cintia Viteri se ha visto un poco afectada. Para ti, ya que estuviste muy de cerca en la alcaldía de Guayaquil cuando estuvo el doctor Nebot y ahora que está Cintia Viteri, ¿por qué dices que el tiempo te está dando la razón de la mala administración que se está dando en el municipio de Guayaquil? Mira, yo trabajé con el alcalde Jaime Nebot, a quien admiro, respeto y comparto su forma de administrar y gestionar los recursos públicos. En la época de Jaime Nebot, contestando a tu pregunta, en la época de Jaime Nebot se hizo mucho más, se habló mucho menos y se gastó poco comparado con la actual administración, que hace todo lo contrario. Se habla mucho, se gasta mucho y se hace muy poco. Es lo único que puedo decir. No quiero caer en berrinches ni en bochinches porque no me corresponde. A mí también me han querido meter en esta novela de ataques en las redes sociales, la cual condeno, porque no se puede esconder uno detrás de una red social para mancillar la honra o el honor de cualquier ser humano, hombre o mujer, lo mismo. Y por esto también me permito decir que he presentado una denuncia en fiscalía para que se investiguen, porque ya intuyo por dónde vienen esos ataques que se están haciendo. Pedro Pablo ingresó una denuncia en la fiscalía. Sí, ingresé el día de ayer una denuncia en la fiscalía para que se investiguen cuáles son las direcciones de IP, de dónde se están originando ciertos ataques que también se están haciendo en contra mía, cuando no tengo absolutamente nada que ver. Eso no es una pelea mía, y los guayaquileños ya estamos hartos de bochinches y berrinches. A mí sí, que no me metan en peleas que no me corresponden, porque se los dejo a esas peleas de grupos de poder. Por otro lado, yo me voy a dedicar a seguir trabajando. Manchado en redes sociales de ciertos comentarios que quizás no van al caso. Más allá de que no estés en ningún cargo político, continúas realizando gestiones con la comunidad, ¿sí? Cuéntanos un poco de estas brigadas que estás realizando en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Sí, mira, no se necesita un cargo público ya para poder servir, no se necesita estar sentado en una silla con saco y corbata cumpliendo las funciones de alcalde, de prefecto, de gobernador, de diputado, de presidente o vicepresidente. No, se necesita solo tener voluntad de servicio, y eso es lo que estamos demostrando con diferentes brigadas médicas, por ejemplo, que estamos ejecutando no solo en la provincia del Guayas, sino en Santa Elena, en Pichincha, en Bolívar, en Chimborazo,
en los ríos, en el Oro, que son lugares que hemos visitado ya con brigadas médicas, concretamente para detectar la diabetes. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país, es una enfermedad silenciosa. Mi padre tenía diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que si no se la controla a tiempo puede ser catastrófica. Y al mismo tiempo darle la oportunidad a gremios que están expuestos a contraer el COVID, como por ejemplo los taxistas, los tricimoteros, las trabajadoras del hogar, los vendedores informales que están en los peajes, darles la oportunidad de realizarse pruebas de COVID. ¿Para qué? Para detectar a tiempo si están o no están contagiados. También lo hicimos con los canillitas, los que venden los periódicos en diferentes lugares de la provincia del Guayas. Es decir, de esta manera generamos bienestar, de esta manera ayudamos y ponemos nuestro grano de arena desde la sociedad civil, no con un fin político, no tenemos una ideología ni de izquierda ni de derecha, la única ideología que tenemos es la del servicio, y no estamos yendo con una bandera política ni con un partido, lo estamos haciendo desde la sociedad civil para demostrar que se puede ser de servicio sin necesidad de estar en un cargo público. Muestra de ello es cuando tenemos, por ejemplo, una pandemia. Al inicio del año pasado, yo no vi a ningún funcionario público que esté dando la cara, a excepción del ex vicepresidente y de este servidor en la provincia de Guayas, que estuvimos siempre al frente de la pandemia, intentando llevar ayuda a todos los hospitales, centros de salud, llevando alimentos a más de 120,000 hogares vulnerables y de extrema pobreza, como lo hicimos gracias a donaciones que pudimos canalizar, gracias a la solidaridad de la empresa privada, la gobernación YAN, para que los amigos sepan y entiendan, no ejecuta un presupuesto. Nosotros no ejecutamos un presupuesto para obras y servicios, pero esa no es una razón para quedarme cruzado de brazos sin hacer nada y ver cómo se derrumbaba todo por la pandemia. Entonces, gracias a la empresa privada pudimos hacer un centro de acopio para llevar alimentos no solamente al Guayas, sino también de manera de canje a otras provincias. Pudimos también ¿Cuál era el apoyo que tenía la gobernación del municipio de Guayaquil para la plena emergencia sanitaria, donde se hablaba y se decía que habían personas fallecidas en las calles de Guayaquil? Bueno, la gobernación y la alcaldía, en este caso la prefectura, fue notorio también el apoyo que hicieron en el momento de entregar kits. Nosotros le brindamos el apoyo con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para poder realizar esas entregas ordenadas, y en los lugares que ellos visitaban, obviamente nosotros ya no duplicábamos ese esfuerzo, sino que nos íbamos a otro sector de la ciudad. Sobre todo en nuestra parte era enfocarnos en los lugares de mayor pobreza y mayor vulnerabilidad, pero no solamente entregamos 120,000 kits como gobernación de manera gratuita gracias a la solidaridad de la empresa privada, sino que pudimos fumigar las calles día y noche, fumigar los mercados, fumigar las viviendas, hacer pruebas PCR, hacer 3 albergues. Ya en esto es importante, había gente que se estaba muriendo en las calles. Recordemos esos durísimos momentos que vivimos en el mes de marzo, de abril, cuando la gente fallecía en las calles, los indigentes no tenían un lugar para morir. Es crudo lo que estoy diciendo, pero así pasaba. Nosotros habilitamos 3 albergues para más de 150 personas que recogíamos todas las noches y llevábamos a un lugar para que tengan comida digna, cama digna y puedan pasar, como ocurrió lamentablemente, sus últimos días dignamente. O sea que Pedro puede constatar que realmente sucedía lo que se veía en redes sociales y en las noticias, donde habían millones de personas en calle, ni siquiera teniendo un lugar donde morir dignamente. Una parte sí era cierto, otra parte era generado por troll centers. Nosotros los ecuatorianos recibimos ataques cibernéticos de Venezuela, de Rusia, de México, donde se difundían imágenes que no tenían ninguna, veracidad, y eso también alborotaba el caos y generaba mayor miedo. Y ahí debo decir, eran ataques que venían de un grupo político que lo único que quería era instalar el miedo para, no sé con qué finalidad, pero en todo caso no era lamentable y despreciable que se quiera politizar, que se quiso o se intentó politizar durante los días de la pandemia, ¿no? Esa gente es público y notorio que perdieron en las urnas, es público y notorio que no ayudaron en lo absoluto, ni siquiera donando una sola mascarilla para las personas que más lo necesitaban. Hubiera sido bueno que todo ese dinero que estaban malgastando en ataques informáticos, cibernéticos, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, los hubieran implementado para generar el bien, en este caso, ayudar con medicinas durante la pandemia, como sí ocurrió en el terremoto lamentable que afectó a Esmeraldas y Manabí en años atrás, en el 2016, donde todo el Ecuador se unió para poder sacarlo adelante
en esta ocasión no tuvimos esa respuesta de ciertos grupos políticos. Allí estamos hablando de un tema bastante importante, que es la falta de apoyo de estos movimientos políticos que después buscaron el voto en distintas provincias. Nosotros vamos a un corte comercial. En la próxima parte vamos a seguir conversando con Pedro Pablo Duarte, exgobernador del Guayas. Ya venimos. Somos La Data. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como La Data S. Estamos de vuelta en ADN Político. Estamos conversando con el ex gobernador del Guaya, Pedro Pablo Duarte. Pedro, tú hacías en la parte anterior un énfasis donde indicabas que en la gestión de la alcaldía se debería hacer más y hablar menos. ¿Cuáles serían esas cosas que se han dicho de más y no han hecho nada? Mira, esto es una crítica constructiva y no quisiera ahondar mucho el tema porque son los ciudadanos los que tienen que opinar en este caso. Es evidente que hay un descuido en la obra pública, es evidente que no se está generando. El municipio de Guayaquil en la época de Jaime Nebot era el principal generador de trabajo indirecto, puesto que se realizaban obra pública principalmente, ¿no? Entonces yo lo animo a usted, Jan, para que salga de su casa y cuente cuántos baches usted se encuentra en el camino y va a ver completamente, va a poder percibir el descuido de la obra pública. Esto, sin obra pública no hay trabajo, sin trabajo no hay bienestar, sin bienestar no hay progreso. Entonces lo uno lleva al otro. Eso, por ejemplo, yo creería que está a tiempo la administración de rectificar y enmendar este error, lo cual va a generar mayor plazas de trabajo para los guayaquileños, que lo que más necesitamos ahora es trabajar. Necesitamos, por un lado, las vacunas de parte del gobierno nacional. Ojalá que se cumpla con la meta de 2 millones de vacunas antes de terminar este periodo, y el nuevo presidente también tendrá que, y estoy seguro que lo va a enfocar en la vacunación. Sin vacunación no hay reactivación. Es un poco contestando tu pregunta, quisiera un poco ver más obra pública necesaria, por ejemplo, y que se inviertan mejor los recursos, en este caso, en eso y no en paredes pintadas con el... Aquí no quiero sonar a que estoy en contra del arte, mucho menos. El arte es parte de nuestra identidad y se debe resaltar, pero creo que se debe priorizar mejor el gasto público, sobre todo en las actuales circunstancias que estamos viviendo. Claro, eso creo que es la duda del ciudadano de esta ciudad, que realmente están preocupados más por pintar paredes que quizás atender la emergencia sanitaria y la emergencia que realmente se ve todos los días en la ciudad de Guayaquil, donde muchísimas personas no tienen ni qué comer y entonces están pintando paredes, y creo que esa es la molestia por parte del ciudadano. ¿Usted considera que la administración de la doctora Cynthia Viteri se puede ver manchada y puede hacer que lleve a la renuncia por todos estos ataques cibernéticos? Mira, no lo sé, y ojalá que no ocurra, ojalá que ella pueda terminar su periodo y que pueda mejorar su periodo. El éxito de ella es el éxito de todos los guayaquileños, el éxito de su gestión es el éxito
de los ecuatorianos que vivimos acá. Ojalá que pueda rectificar, digamos, corregir los errores que cualquier persona puede tener. No quiero ser muy fatalista en lo que vaya a pasar, pero creo que se debe mejorar un poco y se debe escuchar más al ciudadano. Tenemos que aterrizar más a las autoridades para que vayan y visiten los lugares donde realmente se necesita ayuda. Usted conoce la ciudad de Guayaquil perfectamente, usted podrá haber recorrido lo que es la perimetral hacia el oeste, Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Sergio Toral, Janet Toral, toda la Carolina, es decir, toda la parte de la perimetral hacia el oeste pues está completamente desatendida y están ávidos de obra pública, de aceras, bordillos, de calles, de mercados, de parques, etcétera. Yo creo que ahí viven más de 600,000, 700,000, 800,000 personas, con lo cual son personas que necesitan, digamos, que se los atiendan y merecen ser atendidos. Entonces, espero y aspiro de que se puedan corregir errores en beneficio de todos los ecuatorianos. Y veremos a Pedro Pablo en alguna dignidad pronto, puede ser que vaya a las seccionales. No, mira, no es nuestro objetivo. Todo el mundo nos pregunta lo mismo. Ustedes están haciendo esto porque quieren un cargo público. Yo ya estuve en 2 cargos públicos. Lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo, porque nos nace de corazón, porque tenemos la intención de demostrar que se puede ser de servicio desde donde estamos, sin necesidad de ocupar un cargo público. No hemos dejado de trabajar un solo día. Hemos estado en diferentes provincias como las que acabo de mencionar y no lo hacemos con ese objetivo. No lo hacemos simplemente para que la gente se contagie positivamente y que pueda ayudar. Y mira, afortunadamente con un grupo de voluntarios esto se está haciendo como una bola de nieve que cada vez se hace más grande y que atrae más personas que quieren sumarse a este movimiento ciudadano. No es político, no es partidista, no es ideológico, solamente que compartimos valores como la honestidad, el compromiso, la lealtad y el ayudar al prójimo. Yo creo que si todos haríamos lo mismo, somos 18 millones de ecuatorianos, eso sería mucho mejor y más distinto de lo que es. Si el crimen, por ejemplo, se organiza y miren los resultados que obtienen y son pocas personas, ¿por qué no la inmensa mayoría de ecuatorianos nos unimos para generar bienestar y un bien común para el ciudadano? Pedro, te voy a hacer una pregunta que quizás para muchos es notoria. ¿Por qué se ha llevado, usted que estuvo tan cerca del presidente Lenín Moreno, por qué se ha llevado tan mal esta emergencia sanitaria desde el gobierno nacional? Mira, aquí voy a hablarlo como Pedro Pablo Duarte, ciudadano, no como exgobernador. No, yo creo que se ha criticado mucho, se han cometido errores, sí, se han cometido muchos errores. Por ejemplo, un error que cometió el COE nacional en su momento fue en base a la información que recibía de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, se dispuso en su momento que las personas que fallecían debían ser cremadas y no inhumadas. Esto quiere decir que la gente se atemorizó y pensó que el cuerpo fallecido podía contagiar a las personas y esto desencadenó que colapse el sistema funerario, principalmente en la ciudad de Guayaquil, que colapsen las funerarias, que no se puedan recoger los cadáveres, y luego se armó un grupo de apoyo liderado por Jorge Guateta en su momento para articular con más de 400, 500 personas la recogida de cadáveres que las personas, por desconocimiento y por esta información que se emitió a través del COE por la OMS, la gente lo sacaba a las calles. Eso fue un error porque bien se lo pudo haber enterrado, inhumado el cuerpo, como se corrigió días después. Sin embargo, el Ecuador fue el país en Latinoamérica que primero puso las disposiciones de restringir, por ejemplo, la llegada de turistas, de pedir pruebas PCR a las personas que visitaban el país, de hacer un aislamiento obligatorio a todas las personas que llegaban. ¿Cómo empezó la pandemia? Y aquí sí quisiera ampliar un poco el tema. Guayaquil, Guayas, mucha gente estaba en el exterior, en España, en Italia, mucha gente regresó, estaba de vacaciones y regresó al Ecuador, principalmente Guayaquil, y desde aquí se contagió a diferentes, digamos, puntos focales en diferentes lugares, se esparció, digamos, por así decirlo de alguna forma. Luego se decretó la pandemia la segunda semana más o menos de marzo, se restringió ahí los eventos públicos. Y una vez que ya estaba decretada la pandemia, una vez que ya estaba prohibido realizar eventos públicos, aquí en la ciudad de Guayaquil, en San Borondón concretamente,
se realizaron sendos matrimonios, sendas graduaciones, sendas fiestas, a pesar de que ya estaban prohibidas. A mí me tocó en calidad de gobernador clausurar matrimonios que luego, lamentablemente, todos se contagiaron en ese matrimonio, ¿no? Digo, desde los novios, las novias, los padres, los familiares, los amigos, incluso hasta la comisaria que fue a clausurarlo también se contagió del virus. Y esto desencadenó que también la gente que estaba trabajando, los meseros, toda la gente que estaba involucrada, eran focos de infección que se esparcían por toda la ciudad de Guayaquil. Entonces, ese fue uno de los mayores errores. En la pandemia, lamentablemente, se pudo ver lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Lo mejor en este caso, yo siempre lo resalto, la ayuda de la empresa privada para solventar las necesidades, para poder llevar alimentos, para unir el hombro y sumar esfuerzos. Y luego la peor parte en este caso, la gente que intentaba elevar los precios de los mercados, la gente que intentaba comercializar las mascarillas, la gente que intentaba comercializar con los tanques de oxígeno, que llegó a costar $1,000 cada tanque de oxígeno, más de $1,000 cada ataúd, y sobre todo la peor pandemia que nos puede azotar, que nos pudo azotar y que nos sigue azotando, que es la de la corrupción. Corrupción que este servidor, cuando estuvo en la gobernación de la provincia de Guayas, denunció antes de la pandemia, cuando visitaba los hospitales públicos, cuando visité, por ejemplo, en el mes de enero del año pasado, el Teodoro Maldonado, y pude evidenciar que no habían medicinas que estaban caducadas, algunas medicinas, y que no se estaba dando el tratamiento necesario para ciertos pacientes que estaban ahí recibiendo y esperando ayuda. Y luego, durante la pandemia, la mayoría de los casos de corrupción que se ventilaron a la luz pública fueron denunciados desde la gobernación de Guayas, trabajado conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Entonces, errores sí se cometieron. Pedro Pablo ha recibido o recibió amenazas por parte de estos grupos que tenían la corrupción dentro de los hospitales. Quizás alguna amenaza. Sí, ese es el riesgo que tenemos, no solamente amenazas, sino que también ataques en redes sociales, con calumnias, con injurias, con mentiras, porque afectamos a grupos de poder que estaban de alguna forma. Sí, ¿aló? Sí, le escucho. Sí, perdón, que me entró una llamada, la tuve que cortar. Sí, hemos recibido amenazas de grupos de poder que se vieron afectados porque pusimos el dedo en la llaga en la corrupción. No nos van a atemorizar, es parte de mi trabajo, para eso acepté ser gobernador de la provincia de Guayas. Estamos hablando de los que están netamente involucrados y los que están procesados por este hecho. Supongo que sí, son varios. Nosotros presentamos 19 denuncias durante la pandemia, entonces puede venir ataque a cualquier persona, pero no nos van a atemorizar. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de haber obrado bien. Yo siempre digo que cuando uno ocupa un cargo público y solapa la corrupción, uno es ladrón por acción u omisión. En mi caso, en ninguna de las dos. He demostrado mi hoja de vida intachable, no tengo ninguna denuncia ni en Fiscalía ni en la Contraloría porque en ninguno de mis puestos públicos que he ocupado, pero sí la conciencia tranquila de haber hecho lo que he tenido que hacer en su momento. Y es por eso que renuncié cuando tenía que renunciar, habiéndole devuelto, como siempre lo he dicho, la honorabilidad al puesto de la gobernación de la provincia de Guayas. Así es, Pedro Pablo, nosotros queremos agradecerte por el tiempo que nos diste en tu agenda para conversar. Este tema es bastante importante porque para muchos aún se desconocía el por qué Pedro Pablo salió de la gobernación, por qué es un fuerte crítico de lo que se hace y lo que se deja de hacer en el municipio de Guayaquil. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Gracias a ti, Jan, por la oportunidad. Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias a ti, esperamos tenerte pronto acá en los estudios de La Data. Quiero agradecer a cada una de las personas que se conectaron a través de la señal de La Data, esperando que tengan un excelente día. Nos vemos en una próxima oportunidad. En minutos, mi compañera Soledad Barberán y en Acceso Digital. Buen día. Audio Jungle.